Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo a qué hora nos estén sintonizando. Hoy es el segundo día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 y nos encontramos este día con Nicolás Cabral, autor, ensayista, especialmente ensayista, y también quien cuenta con una gran labor como editor de una revista, pues a mi parecer una de las más importantes de arte y cultura en México, que es La Tempestad. Nicolás, muchas gracias por esta entrevista. Nos estás presentando un nuevo libro, tu tercer libro, un libro de ensayos que se llama Formas de Habitar. Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue la planeación o cómo fue el desarrollo de este libro. Sí, bueno, el libro ya es el resultado, digamos, de muchos años de pensar algunos temas sobre la literatura contemporánea, moderna y contemporánea. Ujú. Y al final, en los últimos años, finalmente pude trabajar en organizar una serie de notas, de ideas, para pues, hacer una propuesta en términos de ensayo crítico, o sea, son ensayos de ideas sobre la literatura. eh, y el proceso, pues básicamente fue convertir toda la nube de ideas en algo un poco más organizado para el lector. Fíjate que después de leer algunos de los ensayos, tuve la sensación de que este libro plantea algo así como una palabra disidente, ¿no? Disidente en el sentido de que habla mucho acerca de narrar, nuevas formas de narrar, ¿no? Digamos, no sé, nos cuenta otras cosas que no habíamos concebido. Habla, por ejemplo, no sé, de Netflix, habla, por ejemplo, de historias que se cuentan de manera cotidiana. ¿Nos podrías hablar un poquito más al respecto de este tipo de disidencia que está planteando el libro? Sí, digamos, la disidencia es la de la propia literatura. O sea, yo Ujú. creo que todos usamos lenguaje y la prosa específicamente, que es de lo que hablo, o sea, del medio de los narradores, que habitualmente no escriben narraciones en versos, en prosa, y eso es lo que yo quería abordar. La disidencia está en que la, la prosa es el instrumento que utilizan desde los políticos hasta el periodismo, la filosofía, todos los discursos eh, tienen como medio la prosa y también es el medio de los narradores. Entonces, a mí lo que me interesó fue investigar eh, por qué la literatura propone una manera distinta de entender el lenguaje y qué aporta en términos culturales como manera de pensar la realidad, pero en sus términos, digamos, no como otras disciplinas. Digamos que es evitar caer en esta especie de automatismo lingüístico, que así lo llamas. Sí, y aunque ya estaba terminado el libro cuando comenzó toda esta discusión, por ejemplo, sobre los chatbots y Ujú. ChatGPT y demás, que trabajan justamente con lenguaje estereotipado, o sea, como bloques ya, ya establecidos, Construcciones. Ujú. construcciones. A mí- eh, Justamente la literatura rompe con eso, se altera la sintaxis, hace una, nos, a veces al lector nos reta a ver el idioma, a ver el lenguaje desde otros lugares. Y en este caso busqué hablar de autores que lo hacen desde el lenguaje, pero también con un imaginario particular. Me comentas esto de los chatbots bueno, los chatbots, perdón. Eh, y es algo que se está poniendo mucho de moda para crear textos, incluso en las redacciones de los diarios y en las redacciones, no sé, de muchos lugares. Eh, y yo creo que en algún momento hasta algún ensayista se ha visto tentado a crear un texto de esta manera. Eh, para que no caiga en esa tentación, ¿qué le podrías recomendar a un joven ensayista para que empiece a escribir un ensayo? Digo, para que evite precisamente usar este tipo de nuevas tecnologías para crear. Bueno, sobre todo leer,
leer a los grandes autores del género y en general la lectura. O sea, la única manera que tiene un escritor de aprender a escribir es leyendo. Claro. Y en ese sentido lo que las máquinas por lo menos hasta ahora no han logrado suplantar es la intuición. Exacto. Y en la escritura de ensayo, a diferencia, digamos, de la escritura académica o de la escritura científica que trabaja sobre otros parámetros, el ensayo en el campo de la literatura también es un espacio más libre para hacer hipótesis, para hacer lecturas un poco descabelladas a veces, pero que a veces en esa libertad nos permiten tal vez mirar cosas que desde otros discursos no una mirada que en otros discursos no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, como recomendación, leer, pero también creo que no veo cómo la parte intuitiva y sobre todo la parte expresiva de la escritura va a ser fácilmente emulable por un chatbot. Y también a lo mejor podrías hacerle el comentario a este joven autor acerca de que el ensayo es, digamos, si es complicado vender cuento en las editoriales, vender ensayo, ¿no? O que se publique ensayo es todavía mucho más complicado. Entonces yo creo que le tendríamos que recomendar mucha paciencia y pues mucha entereza, ¿no? Para resistir. Sí, pero al mismo tiempo creo que también hay mucha gente interesada en las ideas y el ensayo es una forma de acercarse a las ideas con una propuesta de escritura y no nada más de una forma árida. Mi libro no es tampoco de divulgación estrictamente, pero creo que alguien con interés en la literatura al final puede encontrar otras maneras de acercarse a algunos problemas de nuestra época vistos desde el prisma de la literatura, ¿no? Eh, Dentro de los autores que se mencionan en el libro, se menciona Sebald. ¿Qué opinión tienes sobre este autor? Bueno, para mí es para mí y para muchos, uno de los autores más importantes de las últimas décadas. ¿En qué Este, sentido podrías pues explicarlo? hizo una propuesta, además se murió trágicamente en un accidente pues bueno, joven, Sí, aún, y los libros, que no son muchos que llegó a publicar, tienen una lectura muy particular de la historia, una relación entre la memoria personal, la historia, los traumas de la historia, y a veces el uso de fotografías que aportan a la narración. Él decía, mi medio es la prosa, para no decir que era novelista, ni cronista, ni otras cosas, sino que escribía prosa. Y, y creo que es uno de esos casos de narradores que aportaron algo diferente y a través del cual puedes leer la historia y los tramos de la historia de la europea, sobre todo del siglo XX, de una manera totalmente singular. ahora que mencionas esto de lo singular y de yo me atrevería a decir de una narrativa no lineal, me parece que lo que escribes se podría definir así, como una narrativa que no tiene, que es una especie de río que va fluyendo y que no tiene ni principio y fin. Incluso creo que este libro podría leerse casi casi de manera aleatoria, ¿no? Sí, bueno, los ensayos se pueden leer en el orden que sea, pero dentro de los propios ensayos sí están escritos a modo de fragmentos que van dialogando, pero que también son como microensayos dentro de ensayos mayores. Eh, y sí, la propuesta es, bueno, también mi idea es que no se trata de cerrar el tema, de dejar, de pretender decir la última palabra sobre un asunto, sino también dejar como huecos, por decirlo así, que el lector va a ir llenando con sus propias lecturas y sus propias ideas. Exacto. En tu primera, bueno, más bien en Catálogo de Formas, que es tu primera novela, Sí, eh, el personaje es un arquitecto que de pronto se va a la selva
Es lo que puedo entender, porque también está elaborada, ¿no? También de esta, como salpicado el texto. En este caso, la contraportada habla acerca de una especie como de macizos de flores, ¿no? Un jardín, un jardín. Eh, ¿Has pensado acercarte a la botánica, o tienes algún acercamiento hacia la biología, o por qué vienen estos No, digamos, correlaciones? no sé si es por ese lado o incluso el fractal, que es una idea de las matemáticas. O sea, pero este acercamiento tiene que ver más para mí eh, como con lo prismático, es decir, Ajá. cómo te acercas a una historia o a un tema eh, con varios puntos de vista y cómo construyes un ensayo o un relato así. Y eso me ha llevado a trabajar sobre todo a través de fragmentos, pero además la idea viene en Catálogo de Formas. El personaje de la novela está basado en un personaje real histórico que es Juan O'Gorman, el arquitecto y pintor mexicano, que pintó un autorretrato, se llama Autorretrato Múltiple, donde él aparece en distintas versiones, se imagina de distintas maneras, como si se viera desde distintos lados, y eso me llevó a escribir la novela así, pero incorporando no solo su propia, cómo se ve el personaje a sí mismo, sino cómo lo ven otros personajes. Y en estos ensayos tiene sí, como notas, un acercamiento semejante en la parte de tratar de mirar desde distintos lugares un tema, ¿no? Muy bien. Por último, Nicolás, me gustaría que nos recomendaras ensayistas, 3 ensayistas clásicos o modernos que tendríamos que leer sí o sí. Sí, bueno, hay muchos, pero para concentrarnos en tres, por supuesto, Montaigne, el padre del ensayo moderno, porque sigue siendo siglos después muy vigente y una lectura muy provechosa. Y, y más hacia acá, para mí fueron muy importantes ensayos, por ejemplo, de dos escritores, también narradores argentinos, Juan José Saer y Ricardo Piglia, que tienen ensayos sobre literatura específicamente muy notables. Y pensando más en otras lenguas o en otras literaturas, pues yo diría que Roland Barthes, el teórico francés, que también escribió unos ensayos que también a nivel de escritura son muy ricos. Bueno, pues le agradecemos a Nicolás Cabral esta sustanciosa plática. Este es su nuevo libro. Se encuentra disponible aquí en el stand de Sexto Piso, en la FIL de Guadalajara 2023. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales, por favor? No tengo redes sociales personales, pero las redes sociales de la revista que edito, que es La Tempestad, bueno, estamos en Twitter como La Tempestad-bajo, como Revista La Tempestad en Instagram y como Revista La Tempestad en Facebook. Muchas gracias. Al contrario.